Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. A continuación voy a explicarle el segundo PowerPoint para que puedan entender un poco mejor la materia, todo el contenido que estamos tratando de revisar. Eh, el primer PowerPoint ya tenía relación con el tema 1 y ahora vamos a ver el tema 2 que tiene que ver con el auge del salitre en Chile y los cambios en la sociedad a fines del siglo XIX. ¿Ya? Sumando el primero y segundo Power, tienen que estudiar eso para realizar la evaluación que también les voy a mandar para que la realicen bien ahí. En la evaluación, por si acaso, tienen que mandarme el archivo Word al correo y las alternativas las tienen que responder en la última parte del archivo en la hoja de respuesta. ¿Ya? Así que igual les voy a mandar las instrucciones ahí para que sepan bien cómo hacer todo. Así que ahora vamos a explicar este segundo PowerPoint. eh, Temática 2 de la unidad 0. Transformaciones sociales de cambio de siglo. Bueno, acá está el objetivo que es de este tema 2, que dice acá comprender los antecedentes y causas que derivaron en el estallido de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Y el segundo dice revisar las principales transformaciones sociales que caracterizaron el cambio de siglo. Mire, con respecto a ese tema de la Guerra del Pacífico, yo necesito explicar un poco eso porque es para poder comprender el tema del salitre de mejor forma. Pero en la evaluación no voy a poner mucho tema de esto de la Guerra del Pacífico. Es solamente para que se entienda como las causas que permiten después el crecimiento económico de Chile. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver súper rápido, el tema de la Guerra del Pacífico, pero es más que todo para comprender qué pasó y entender por qué finalmente Chile creció en materia económica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una imagen sacada del libro de texto que muestra las tropas chilenas, especialmente cuando llegan ahí a la Pampa Salitrera. ¿Ya? Dice ahí campamento de Chacabuco y de Zapador Antofagasta. Vamos a entender que producto de este conflicto de intereses, finalmente el ejército chileno va a ocupar Antofagasta para posteriormente después comenzar la guerra del Pacífico y adueñarse de ese territorio. Acá puse un resumen de la Guerra del Pacífico. Vamos a ver, como les dije, vamos a hacer una explicación súper breve en términos generales de lo que fue la Guerra del Pacífico, pero obviamente para comprender lo que realmente me importa acá es el tema 2 de por qué surge el salitre, por qué hay un auge del salitre y qué pasó en materia económica en nuestro país, cuáles fueron los beneficios de esto. ¿Ya? Entonces acá se desarrolla el conflicto. Hay que comprender que dentro de ese periodo de tiempo se llevó a cabo esta guerra. También se le conoce ahí como está en rojo, guerra del salitre. Por eso es importante saber esto. Para comprender el tema del salitre hay que entender qué pasó. Entonces ahí hay que entender que la guerra del Pacífico con Perú terminó en el año 1883 y con Bolivia terminó en 1884. El conflicto empezó en 1879 y hay un montón de cosas que pasaron en la Guerra del Pacífico, hay batallas terrestres, batallas marítimas, pero como les digo, vamos a hacerlo bien resumido para poder comprender en definitiva qué tiene que ver esto con el salitre. Entonces aquí hay que comprender que finalmente alrededor de 1870 en el mundo hay una crisis económica y finalmente todos los países de alguna forma se ven así como, chuta, hay una crisis a nivel mundial, por lo tanto los países empiezan a pensar en ellos mismos, ellos empiezan a proteger su economía, ¿ya? Economías locales. Entonces, ¿qué sucede? Que frente a esta situación, Perú decide nacionalizar el salitre que está obviamente en su territorio. Y eso conlleva a que las salitreras privadas, y muchas de ellas eran chilenos, se vean perjudicadas. Y Bolivia, frente a esta situación mundial, también decide subir los impuestos del salitre exportado. Entonces, ¿qué sucede? Que frente a estas medidas de Perú y Bolivia con respecto al salitre, los empresarios de la época, los salitreras chilenas,
se ven perjudicados con estas medidas. ¿Y por qué están tomando estas medidas? Porque a nivel mundial hay una crisis económica, ¿ya? Entonces, esto es el principal factor que lleva a tomar decisiones a Perú o Bolivia que perjudican a Chile. Bueno, ahí tenemos un mapa que está explicando las fronteras que había con Bolivia, de Chile, Perú, antes de la Guerra del Pacífico. Al lado izquierdo está ese mapa y si usted se da cuenta, ahí todo está con rojo. Hasta ahí llegaba Chile antes de la Guerra del Pacífico. Antofagasta, Tocopilla y Calama, todo eso pertenecía a Bolivia. Y acá tenemos Iquique, Pisagua, Arica, todo lo demás pertenecía a Perú. Pero ¿qué sucede? Que así está establecido el límite. Pero hay que entender que justamente en esa zona de Antofagasta, Tocopilla, la zona de Tarapacá, perdón, toda esa zona, ahí se encontraban y se concentraban las oficinas salitreras. Ahí estaba el tema del salitre, ¿ya? Por lo tanto, por eso, frente a estas medidas que está tomando Perú y Bolivia para resguardar su economía, se ven perjudicados los salitreras chilenos. Entonces, ¿qué pasó frente a toda esta problemática que está surgiendo? ¿Ya? Eh, Frente a las medidas peruanas y bolivianas para resguardar sus economías locales, los empresarios chilenos de alguna forma rechazan estas medidas, ¿ya? Porque claramente donde están extrayendo este salitre, justamente están en esos lugares y están ahí con conflictos de intereses. Entonces acá tenemos a un tipo que se llama José Santos Osa, que es el dueño de una compañía chilena de salitre, que está justamente en Antofagasta, y se niega a pagar los impuestos que están cobrando los bolivianos. Vuelvo a repetir, que están cobrando estos impuestos porque subieron impuestos, porque hay una crisis mundial y entonces están resguardando su economía. Entonces, frente a esto, los bolivianos deciden rematar su propiedad, o sea que como no está cumpliendo el pago de impuestos, deciden rematar su propiedad y frente a esta situación el Estado chileno actúa y decide ocupar Antofagasta. Y es por eso que manda al ejército de forma inmediata a ocupar Antofagasta frente a esta situación. Están perjudicando al empresariado chileno, por lo tanto deciden ocupar Antofagasta. Y lamentablemente para Chile existía un tratado secreto entre Perú y Bolivia en caso de que pasara cualquier cosa, atacaran a Bolivia, atacaran a Perú, estos dos países ya tenían un tratado secreto de alianza, ¿ya? Que fue firmado en 1873. Entonces, frente a esta situación, Chile decide declarar la guerra a ambos países de forma inmediata. Aquí tenemos la compañía de artillería de Marina y el batallón número 3. En la Plaza Colón, en Antofagasta, ya están desembarcando para ocupar ese lugar con el objetivo finalmente ya de apoderarse de esa zona. Acá tenemos la vista de una compañía de salitre que justamente también está en Antofagasta, captada del año 1879, para que más o menos ubiquen qué es lo que estaba pasando en ese lugar con respecto. Estas son salitreras, chiquillos. Esto es un lugar que se preocupa de trabajar con todo el salitre que de alguna forma es el mineral que se está trabajando en este momento en el siglo XIX, el mineral que Chile está exportando a todo el mundo y así finalmente se adquieren riquezas para nuestro país. Es importante, chiquillos, que revisen los videos que les mandé, porque en el Word los videos ahí explican, por ejemplo, qué es el salitre. Y en 2 minutos le explica el compuesto del salitre, para qué sirve. También hay otro que dice de la historia del salitre. Por lo tanto, necesito que revisen los enlaces que les mando para que puedan entender finalmente de qué estamos hablando, porque hablamos del salitre, pero hay que entender cómo es el salitre, para qué sirve, ¿ya? Eso está en los videos, perdón, explicado de forma bien breve para que se pueda entender. Entonces, hay que entender ya que se inicia la guerra del Pacífico. Acá estamos hablando de que Chile tiene un escenario militar en contra,
¿ya? Eh, el ejército contaba aproximadamente con 2.500 hombres al principio, y sumando lo que hacía Perú y Bolivia, ellos estaban alrededor de los 11.000. Por lo tanto, en materia terrestre, es desventaja. También en materia marítima, superaban a Chile, ¿ya? Contaban con 4 barcos acorazados, o sea, de acero, ¿ya? Y la Armada chilena solamente 2. O sea que los números hacían un escenario totalmente en contra eh, para la causa chilena. Bueno, acá tenemos una imagen de, de esta historia que siempre nos cuentan desde niños con respecto a Arturo Prat, el héroe de la patria. ¿Ya? Este es el primer héroe eh, de la historia de Chile en cuanto a que el Estado chileno como que vio esta situación, esta muerte de Prat, que claramente no tiene nada de glorioso lo que le pasó, pero tomaron esta historia para de alguna forma darle motivación a los soldados para que vayan de alguna forma a la guerra con más ganas, eh, dando este discurso de que de alguna forma eh, ¿cómo se llama esto? Pese a la adversidad, como que hay que seguir, y como que la muerte de Prat finalmente fue tomada por la élite, por el Estado chileno, para entregarle un mensaje a la ciudadanía, a los soldados, para que no se rindan, ¿ya? Si usted se fija, todos los héroes que tenemos han sido totalmente asesinados, ¿ya? Por lo tanto, esto no es distinto, ¿ya? Ahí dice 1889, pero en realidad fue 1879, está mal ahí. Bueno, acá tenemos una representación de lo que habría sido la guerra del Pacífico en materia terrestre. Los soldados chilenos con el traje azul y rojo representa la influencia que en ese momento todavía tenemos de Francia. Después obviamente va a cambiar el uniforme porque vamos a tener una influencia más alemana al respecto. Acá tenemos una postal que muestra los cadáveres, ya los restos, tanto de chilenos como de bolivianos como de peruanos, ¿ya? Y estos finalmente eran los soldados que estaban en batalla y que fueron caídos y finalmente fueron enterrados o fueron llevados al cementerio de Tacna, ¿ya? Está todo junto ahí. Entonces, imagínense la, la gran guerra esta que fue totalmente letal, salvaje, ¿ya? Y ahí están solamente los restos de todos los países. Entonces, hay que entender que acá yo les puse 3 puntos que tienen relación. eh, ¿Cómo podemos explicar que finalmente Chile ganó, pese a la adversidad, pese a los números en contra? Primero que todo hay que entender que Chile en materia política y en materia económica era un país más estable, ¿ya? O sea, teníamos una buena situación, estábamos bien parados en materia política y económica en ese periodo en Chile. Eso por un lado es súper importante porque si los políticos y la economía no anda bien en el país, claramente eso juega en contra, sobre todo si estamos en una guerra, ¿no? Número 2 dice estrategia de anticipación empleada por el ejército y la armada. Eh, claramente acá, como tenemos números en contra, el ejército chileno y la armada tienen que ser bien estratégicos para poder implementar de alguna forma eh, las tácticas, los objetivos para derrotar al enemigo, ¿ya? Eh, de alguna forma, el ejército y la armada controlaron tuvieron un control marítimo de las costas. Eso significa que de alguna forma llegaron a las costas y dominaron la situación de lo que estaba pasando, ¿ya? Para asegurar qué cosa el abastecimiento, porque hay que recordar que si estamos en una guerra, los soldados necesitan alimentación, los soldados necesitan de alguna forma abastecerse tanto en armamento como en alimentos. Y por esa razón es necesario el control de la costa para poder de alguna forma asegurar el traslado de
este abastecimiento para que los soldados se mantengan en actividad, ¿ya? Así que eso también fue súper importante porque muchas veces de repente se pierde guerra, se pierde batalla, producto de que los soldados ya murieron de hambre, que no les llegó agua, no les llegó ningún nuevo armamento, que ya obviamente necesitan municiones. Por lo tanto, eso hay que entenderlo que eso también fue un factor importante para comprender de por qué Chile gana esta guerra. Y número 3 dice mantener el conflicto en territorio peruano y boliviano, lo que dejó a salvo las principales ciudades chilenas. Bueno, ahí tiene relación que el conflicto, no vimos ningún momento de que estuvieran atacando acá a Santiago, no vimos ningún momento que estuvieran atacando en Valparaíso. O sea, los bolivianos y peruanos no llegaron acá a atacar. Esta guerra se dio solamente en el norte, en la zona de interés de Salitre. Y finalmente, frente a toda esta estrategia, los chilenos fueron a atacar a esos lugares. Incluso, chiquillos, llegaron hasta Lima. Hasta Lima llegaron. Se dice que llegaron hasta Lima y robaron, saquearon, violaron a las mujeres, todos los chilenos. Se dice que lo más característico es que robaron los leones que están en Providencia, ¿ya? Hay unos leones que están ahí como monumentos y esos leones se los robaron los chilenos y los trajeron para acá. Bueno, robaron un montón de especies, robaron un montón de obras, saquearon todo lo que había que saquear, violaron y finalmente comprender de que el conflicto se mantuvo en el norte y Perú y Bolivia en ningún momento llegaron a atacar hacia el sur. Consecuencias sociales y económicas de todo este conflicto. Bueno, que claramente Chile adquirió todo el territorio de Antofagasta que pertenecía a Bolivia y todo el territorio de Tarapacá, Arica y Parinacota. Todos esos territorios fueron adquiridos y por lo tanto, como esos territorios eran ricos en salitre, se transformó la realidad chilena. Hubo un mayor dinamismo económico. Ahora, como ese lugar está totalmente rico en minerales, en el mineral del salitre, por lo tanto, chuta, vamos para allá a trabajar. Por eso movimientos migratorios. Del sur, los chilenos van al norte a trabajar. Como allá hay trabajo, vamos para allá y nos movemos, ¿ya? Allá está la buena de la economía. Por esa razón también acá dice aumento de arcas fiscales, es decir, la plata del Estado aumenta con el objetivo también después de crear obras públicas, puentes, alcantarillados que vamos a ver un poco más adelante. Modificación de la estructura social significa que a partir de este momento ya la gente se acentúa la riqueza de la élite, la clase alta totalmente arriba, va a comenzar a surgir a través de la educación, de la cobertura educacional que se va a implementar, ¿ya? Van a empezar a crear más escuelas, por lo tanto, esto va a tener más educación para la gente y van a poder llegar a lo que es la clase media, por decirlo, ¿ya? Poco a poco va a surgir esta clase media a través de la educación, ¿ya? Y también tenemos esta clase antiguamente era más campesinado, la gente como más rural, ahora va a surgir esta clase del proletariado urbano que se llama, que son más que todo las personas que trabajan en las salitreras, el proletariado chiquero, los obreros chiquillos. Y fortalecimiento del sentimiento nacional, claramente después de la guerra del Pacífico hasta el día de hoy nos sentimos superiores frente a nuestros vecinos peruanos y bolivianos, sobre todo cuando vamos a jugar a la selección chilena, va a jugar y tenemos este espíritu nacionalista de que somos mejores, que son hijos nuestros, de que de alguna forma ellos son inferiores, como que los miramos en menos. Y todo este sentimiento se da a partir de este momento de la guerra del Pacífico, chiquillos, para que vamos entendiendo. Bueno, migraciones obviamente desde el centro y sur del país hacia la Pampa, hacia el norte, hacia las salitreras, chiquillos. Allá está el trabajo, vamos para allá. Esa es la lógica de este momento, ¿ya? Bueno, eso es el resumen de todo lo que es la guerra del Pacífico. Y ahora nos vamos a concentrar exclusivamente en el salitre. Por eso, vuelvo a repetir, es necesario que vean los videos, chiquillos,
para poder comprender qué es lo que es el salitre, cuál es el compuesto, para qué sirve. Entonces, una vez que se anexa, una vez que se incorpora a los territorios salitreros, el Estado chileno va a tener un gran crecimiento económico, sobre todo en la última década del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿ya? Y esto va a ser algo totalmente importante para comprender por qué se transforma la política y la sociedad. ¿Cómo vamos a ver estos cambios? Eso es lo que vamos a revisar. ¿Cuáles, perdón, ¿cuáles son las características de esta actividad salitrera? Entonces, entender de que el salitre, ¿ya? Este mineral, de alguna forma es una materia prima. Hay que entender que una materia prima es sacada de la tierra, ¿ya? Y sobre todo sirve como fertilizante agrícola y también para fabricación de pólvora. Por lo tanto, por eso es muy importante y se trae este mineral para después exportarlo, sobre todo los países que eran industriales, los países industrializados del mundo, en Europa, compran esto para fabricar pólvora, para prepararse para las guerras, ¿ya? También como fertilizante agrícola para alguna forma que la agricultura de esas naciones como que tenga un buen fertilizante y natural, ¿ya? Entonces esto hizo que este mineral del salitre fue totalmente, tuvo una alta demanda de estos países industrializados, las potencias de la época lo compraban a nosotros, ¿ya? Acá tenemos una imagen de 1889 de la extracción del salitre, cómo la gente está trabajando en esos lugares, extrayendo este mineral, con el objetivo obviamente de exportarlo. Pero recordar que todos estos trabajadores trabajan para un empresario que finalmente se lleva todas las ganancias, ¿ya? ¿Qué son las oficinas salitreras? ¿Ya? Estas oficinas finalmente son los lugares donde se extrae el salitre, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que se le llama oficina salitrera, eh, es donde finalmente el trabajador, el obrero, el proletariado vivía en ese lugar, era un espacio como una villa, por decirlo, ¿ya? Es donde ahí trabajaba, ahí dormía, ahí comía, o sea, era como un lugar, ahí dice un lugar, un espacio productivo, ¿ya? Y se encontraban generalmente en las pampas del desierto de Atacama, ¿ya? Es un asentamiento donde vivía el trabajador como la parte administrativa, ¿ya? Eso es la oficina salitrera, ¿ya? Vuelvo a repetir, los proletariados, el obrero, trabajaba en ese lugar, dormía en ese lugar, comía en ese lugar, ¿ya? Entonces, era un lugar para que ellos estuvieran ahí constantemente. Y acá tenemos una de las oficinas que hasta el día de hoy perdura, que son patrimonio de la humanidad hoy en día. Estos lugares ahora están abandonados. Obviamente ya no vive nadie en ese lugar, pero están restaurando algunas cosas para mantener como patrimonio de la humanidad. La oficina en Santa Laura, esto queda en Antofagasta, y también la oficina salitrera Humberstone. Y ahí tenemos una vista panorámica a través del cielo, cómo se ve este lugar hasta el día de hoy, para que más o menos vaya visualizando. Esa era una salitrera, chiquillos, y aquí en este lugar se extraía el mineral, la gente vivía en ese lugar, era como una villa, ¿ya? Y ahí estaba todo este movimiento, ¿ya? Acá tenemos una tabla que está mostrando cómo va aumentando el número de trabajadores a través de los años, sobre todo de 1890 a 1919. Si usted se fija, del año 1890 a 1919 aumenta en más de 30.000 el número de trabajadores, ¿ya? Y esto se explica que, como de alguna forma, después de la guerra del Pacífico, chica, parece que hay harto trabajo allá, nos puede ir bien, ¿ya? Por lo tanto, esto explica de esta forma la migración que se hace desde el sur de Chile y del centro de Chile hacia la Pampa, hacia el norte, para trabajar. Y hay más de 30.000 personas, aumenta este número, porque allá está la economía, chiquillos. Allá en ese momento, en este momento de la historia, allá está la buena economía.
¿Cuál es el papel del Estado con respecto a este auge, a este crecimiento? Auge significa crecimiento, auge significa cuando algo está en subida, ¿ya? Entonces, claramente este tema del salitre aumenta la riqueza del Estado, ¿ya? Finalmente esta industria del salitre hace que el Estado chileno de alguna forma comienza a modernizar nuestro país a través de nuevas obras públicas, ¿ya? A través de escuelas, a través de puentes, a través de ferrocarriles, ¿ya? Alcantarillado, iluminación en las calles. O sea, todo esto beneficia al Estado chileno para que de alguna forma modernice nuestro país, ¿ya? Por si acaso, chiquillos, disculpen los sonidos que hay de fondo, que estamos en vivo y directo para ustedes grabando esta clase, ¿ya? Acá entonces, como estamos hablando de esta infraestructura, las obras públicas, que con todo este dinero que se está adquiriendo del salitre, el Estado chileno invierte todo eso en obras públicas también. Y acá, por ejemplo, hay que entender de que todos estos ingresos, las obras públicas, tiene que ver caminos, puentes, puertos, ¿ya? Líneas telefónicas, también hablamos del alcantarillado, alumbrado público, ¿ya? Se extienden también las líneas férreas. Todo lo que está con colores, chiquillos, es como lo más importante, ¿ya? También hablamos de la infraestructura hospitalaria, ¿ya? Todo esto empezó de alguna forma. Toda esta plata que del norte, chiquillos, se está ocupando para el centro y para el sur también. En este periodo de la historia es donde se construyen los hospitales de El Salvador, San José también. Entonces, ¿de dónde saca la plata Chile? Chile saca la plata de todo este mineral del salitre, chiquillos. ¿Ya? Todos estos ingresos, toda esta exportación que realizan a los países industrializados, toda esta venta finalmente llega a materializarse en estas obras públicas en Chile. Acá tenemos un puente del río Malleco que fue inaugurado en 1890 por Balmaceda. Vamos a hablar harto de ese presidente, Balmaceda. Y esto finalmente es producto de este crecimiento económico del salitre, ¿ya? Acá está el mismo que está acá, pero acá está en construcción, 1888, para finalmente ser inaugurado en 1890. ¿Ya? Acá tenemos luminaria en la Alameda, pero esto ya un poquito posterior, en 1920, ya la Alameda de alguna forma tiene alumbrado público. Acá tenemos en el gobierno de Federico Errázuriz Echaurren cómo finalmente en Santiago se está construyendo el alcantarillado, ¿ya? Porque claramente esto no es que Santiago haya estado como conocemos actualmente, ¿no? Así que esto se empezó a implementar entrando el siglo XX, es decir, de 1900 en adelante estamos realizando esto para que Santiago tenga alcantarillado, chiquillos, ¿ya? Acá también están pavimentando, imagínense un montón de trabajos que han realizado a lo largo de nuestro país para pavimentar todo lo que conocemos, ¿ya? En este periodo de la historia comienza esto. Y todo lo que estamos viendo es producto del auge del salitre. Gracias a la exportación, a la venta de este mineral, eh, Chile adquiere riqueza y se invierte en todo lo que estamos revisando. Ferrocarriles, ¿ya? En educación, ¿qué es lo que incrementa más que todo en materia educacional? ¿Ya? De alguna forma en este periodo se busca de que haya una buena cobertura. Ahí dice ampliación de la cobertura, no lo puse con rojo, pero debía haber estado con rojo. Hay una ampliación de la cobertura en este periodo. Eso significa de que ahora vamos a tratar de que la gente se eduque en mayor cantidad. Vamos a tratar de llegar a cada punto de Chile para que todos reciban educación, ¿ya? Acá dice que hay un incremento del establecimiento de propiedad fiscal, o sea, establecimientos del Estado, de la educación pública, chiquillos. Dice acá de que en 1895 eran 1300 establecimientos educacionales y en 1925 ya llegan a 3000.
Eso significa que se amplía la cobertura, que de alguna forma se está creando más escuelas para que haya más acceso a la educación. ¿Ya? Eh, Vamos después a ver, revisar un cuadro que trata de explicar un poquito más los números que están acá, pero es más que todo, chiquillos, para que entiendan de que el Estado chileno está invirtiendo en materia educacional para incrementar los establecimientos, para ampliar la cobertura. Y acá tenemos unas imágenes de alumnos de la escuela superior, número 4 en Santiago, 1900. Acá tenemos otra foto de 1900 por en Valparaíso, el Liceo 1. Acá tenemos una escuela normal de Valdivia, 1895. ¿Ya? Es para más o menos explicar que, claro, producto de la inversión en educación, poco a poco, mientras la gente se educa, va a poder ascender socialmente para llegar a lo que es la clase media. ¿Ya? Dice acá, cambios en la sociedad a fines de siglo. Tanto en Chile como en el resto del mundo, dice, producto de esta expansión económica, ¿ya? Acá en Chile obviamente cambia la sociedad producto del salitre. No nos tenemos que olvidar de un nuevo sector dentro de la sociedad, que es el proletariado, que finalmente, claro, estamos hablando de que Chile está, esta riqueza chilena, que finalmente todo este auge del salitre, de estas obras públicas que está realizando el Estado, pero tenemos que ver que finalmente los que están trabajando en la salitrera, los que están haciendo toda la pega en definitiva, es el proletariado. Y ellos claramente no reciben muchos beneficios. Y acá vamos a entrar al tema ya de qué es lo que está pasando en la salitrera, qué es lo que está pasando producto de estas migraciones. Todo esto tiene sus pros y sus en contra. ¿Ya? Estamos viendo que, claro, está creciendo la economía en Chile, pero se está dejando de lado, se está olvidando una problemática que está afectando a los sectores populares. ¿Ya? Y esto pasa tanto a nivel mundial como a nivel local acá en Chile. Dice acá que este término obviamente surge a mediados del siglo XIX para referirse, esto surgió en Europa, ¿ya? Y obviamente en el caso de Chile también se da. ¿Qué es lo que es la cuestión social? Cuando le pregunten qué es lo que es la cuestión social en Chile, usted tiene que responder que son los problemas que afectaron a los sectores populares durante el proceso de industrialización. Especialmente acá cuando hablamos de la salitrera, ¿ya? Son los trabajadores urbanos, chiquillos, ¿ya? De las oficinas salitreras, los que están trabajando en las minas, los que están trabajando en las oficinas salitreras, ellos son el proletariado y ellos finalmente se ven afectados. Y eso es lo que vamos a ver, cuáles son las carencias que van a vivir, lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, este grupo de trabajadores urbanos involucra obreros de fábrica, trabajadores de mina y de las oficinas salitreras. Y dice ahí con azul, fue el que menos se benefició del auge salitrero, a pesar de haber sido la fuerza de trabajo que hizo posible su desarrollo. Todos sabemos que eh, cuando hay crecimiento en Chile, finalmente la mano de obra es la que lleva a trabajo todo este auge que tienen las naciones, es producto de los trabajadores de cada país. ¿Ya? Y ellos se llevan la menor parte. ¿Quiénes se llevan las mejores partes? Los empresarios. ¿Ya? Pero finalmente los que trabajan para esos empresarios realizan todo el trabajo fuerte, duro. ¿Ya? Y acá vemos que en la oficina salitrera, finalmente los obreros son los que realizan y los que tienen es la fuerza de trabajo, chiquillos. Acá tenemos los trabajadores salitres a fines del siglo XIX. Estos que están en imagen, ellos finalmente son los héroes de este auge de la nación de Chile en este periodo, pero finalmente ellos no reciben ningún beneficio de todas estas riquezas, pues, chiquillos. Y eso finalmente es por eso que nuestro país y muchos países vive de un montón de injusticias. ¿Ya? Vamos a ver finalmente qué es lo que hace este grupo de obreros para de alguna forma demostrar su descontento. ¿Ya? Factores de la cuestión social. Hay que entender acá dos puntos que son relevantes para entender un poco cómo se da esta cuestión social. Primero, migración campo-ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Que
usted tiene que entender, chiquillo, de que toda esta gente que vive en Santiago, toda la gente que vive en Valparaíso, los que viven en el sur, todos se trasladan en masa al norte a trabajar. Por lo tanto, hay que entender de que esta migración, cuando uno va de un lugar a otro, chuta, ¿a dónde va a ir a vivir? No tenemos un lugar para vivir. Por lo tanto, de alguna forma comienzan a habitar ellos en lugares totalmente precarios. Y por esa razón hay un explosivo proceso de urbanización. Todas estas personas que viven en el campo, en los sectores rurales, ahora van a llegar a la ciudad. ¿Ya? Por lo tanto, estos nuevos habitantes se van a instalar en las periferias. Y cuando hablamos de la periferia, chiquillos, nos referimos a los sectores más marginales, ¿ya? Donde no hay alcantarillado, no hay agua potable y donde hay problemas de salud, de higiene. Por esta razón, chiquillos, porque hay un aumento explosivo de estas migraciones, ¿ya? Por lo tanto, chuta, esas personas tienen que llegar a algún lugar y ese lugar finalmente va a tener una situación totalmente precaria, donde no va a haber ni agua, no va a haber alcantarillado. Imagínese usted, chiquillo, si no hay alcantarillado, ¿qué hacemos? ¿Ya? Queda embarrar, el olor y toda la cuestión. Si no hay agua potable, ¿qué tomamos? ¿Ya? Y si usted está enfermo, no tiene plata para la salud, y además imagínese la gente con enfermedades venéreas, ¿ya? Mal higiene, claramente comienzan enfermedades, comienzan un montón de problemas sociales. Y esto se da producto de que esta gente del campo está migrando a la ciudad y va a llegar a los lugares y por eso después comienzan lo que se llaman las poblaciones callampas, que son las tomas, pues chiquillos. Eh, Además de todo eso que le estoy comentando, en este periodo no hay leyes sociales que protejan a los trabajadores. ¿Ya? Hay falta de leyes laborales. ¿Ya? Hay una explotación de parte de los empresarios de las salitreras con respecto a la jornada de trabajo. Trabajaban más de 14 horas, chiquillos. ¿Ya? No hay descanso, no hay domingos libres. Los salarios son bajos. ¿Ya? La oficina salitrera, el salario más encima se pagaba con fichas. Y esas fichas las podían solamente canjear en la pulpería, que era el lugar donde iban a comer, a descansar. Es decir, chiquillos, que no les pagaban plata, les pagaban fichas. Y esas fichas tenían que cambiarlas en el mismo lugar para poder comer, para poder tomar algo. ¿Ya? El comercio estaba dentro de la oficina salitrera, que lo había mostrado. Todo gira ahí. Por lo tanto, imagínese ese trabajador, si a lo mejor quiere irse a comprar algo a otro lugar, no puede, porque le pagan en fichas. ¿Ya? O sea, hay un problema tanto a nivel social, de salud, de agua, hay un problema más encima laboral. O sea, es un problema tremendo lo que sucede en este momento. Y ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de los rotos, los gallanes, que son las personas que viven en las zonas rurales, que finalmente están llegando a la ciudad. Pues estas personas, imagínense, ve ahí las personas con sombreros, que son personas que hoy en día veríamos en la calle, pensamos que son personas que están en situación de calle, que viven ahí, como que andan robando, ¿ya? Esas son las personas que están viajando al norte para trabajar y son periféricos, o sea que son marginales, ¿ya? Son peores que los flaites, por decirlo, porque finalmente son personas que no tienen ninguna cosa, son totalmente carentes, ¿ya? No tienen nada, chiquillos, ¿ya? Y acá tenemos un patio del conventillo, que son los conventillos, van a ser estos lugares donde van a vivir todos estos personajes que van a migrar, ¿ya? Y chiquillos, en ese lugar puede vivir cientos de personas, ¿ya? Es decir, chiquillos, que por eso este problema de la vivienda comienza a partir de este momento, porque en una habitación súper chica van a vivir un montón de personas y claro, comienzan las enfermedades de todo tipo, ¿ya? Hacinados, viven hacinados, chiquillos, ¿ya? Acá tenemos más encima niños obreros,
problema de la legislación laboral, que acá no hay prohibición de que los niños trabajen. Encima los niños trabajaban y no hay ninguna ley que los proteja. Y acá tenemos una imagen de una pulpería de la oficina Santa Rita. Esto también, usted tiene que ver que este lugar en 1906 estaba mostrando que aquí están estos trabajadores del salitre, por decirlo, y ellos todo lo que ganan en ficha tienen que ir a ese lugar que está dentro de la salitrera para canjearlo. ¿Ya? Y en la parte del centro, acá en Chile, porque siempre hablamos de la pampa salitrera, todo en el norte, por acá en el centro también está ocurriendo un problema, chiquillos, que acá tenemos una población que se llama la chimba. La chimba significa lo que está al otro lado del río. ¿Y qué río? El río Mapocho. Viene siendo lo que hoy día es Recoleta, ¿ya? Donde está La Vega, donde está todo ese lugar. Era el principal barrio de los sectores populares de principio de siglo. ¿Ya? Ahí las familias vivían hacinadas, viviendas precarias, los conventillos, lo que acabamos de mostrar. Acá, en estos conventillos, ahí vivían las personas de la chimba. ¿Ya? Era un lugar totalmente marginal. ¿Ya? En el año 1907 hicieron un censo y decía que en Santiago había 1700 conventillos. Perdón. Y en ese lugar, en un conventillo, vivían 47 personas. Imagínense cuántas personas vivían en 1700 conventillos. Entonces, en definitiva, chiquillos, ahí dice 75.000. 75.000 personas que viven sin alcantarillado, sin agua, sin protección laboral, sin salud, todos cochinos. O sea, un montón de población marginal. Y eso era la chimba. Y el otro barrio que también es conocido en Santiago, el barrio Yungay. Aquí este barrio finalmente fue conocido porque acá empiezan a surgir lo que es la clase media. ¿Ya? Acá de alguna forma a través de la educación, como le había comentado, a través de la ampliación de la cobertura, las personas tienen más acceso a la educación. Y ahí tenemos un cuadro que está mostrando tanto en la primaria, la básica, la secundaria y la media. Está explicando el aumento del año 1852 en 1910. Año 1852 tenemos 25.503 estudiantes en la básica y en 1910 ya tenemos 335.509. O sea, hay un aumento considerable. Antes los niños no tenían educación, ¿ya? Y si usted no tiene educación, no tiene posibilidad de ascender socialmente y por eso se queda como pobre nomás, ¿ya? Pero a partir de este momento ahora hay una posibilidad de ascender a través del estudio, ¿ya? Y aquí comienzan a surgir los primeros profesionales liberales, ¿ya? Que a través del esfuerzo, a través del estudio, logran finalmente tener una mínima educación para tener ya un grado social más alto. ¿Ya? Y el otro barrio que era catalogado como de la élite es el club hípico. ¿Ya? Este club hípico, que obviamente vemos todo este movimiento de las carreras, era un lugar exclusivamente de la aristocracia chilena, de la clase alta. ¿Ya? Ahí finalmente se juntaban para apostar, para presenciar las carreras de caballo. ¿Ya? Era un lugar exclusivamente de la clase alta, chiquillos. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tenemos el resumen de todo lo que estamos comentando. En el número 1, la chimba, donde está todas las clases populares, marginales. En el número 2 está el barrio Yungay. Y en el número 3 está el club hípico. Y ahí está clase número 1, clase baja, número 2, clase media, número 3, clase alta, en Santiago. ¿Ya? Entonces, hay que entender de que hay un montón de problemas con la cuestión social. Hay un problema de vivienda, hay un problema de salud, hay un problema laboral, un problema de alcantarillado, de agua. O sea, son muchos los problemas que tienen los sectores populares. Y frente a toda esta situación, sobre todo el mundo político, tiene que dar respuesta. Hay un problema, tiene que haber una solución a esto. ¿Ya? Entonces, esto
recordar, chiquillos, que está pasando en Europa también, pero nosotros nos estamos centrando en lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Ya? Vamos a ver finalmente cuáles son las propuestas para tratar de mejorar esta situación de los sectores populares. ¿Ya? Vamos a ver, cada movimiento político está proponiendo cosas para tratar de mejorar esta situación. De la corriente liberal, de los liberales, ellos de alguna forma están proponiendo mayor protección, que haya una modificación en las leyes para que de alguna forma la oligarquía también se haga cargo de estos problemas. La oligarquía es la clase alta, chiquillos, esta clase que son gobiernos de unos pocos, que están adquiriendo todos estos beneficios del salitre, pero acá está proponiendo el liberalismo de que finalmente el Estado de alguna forma se haga cargo, que el Estado participe en esta resolución de los problemas, ¿ya? Porque finalmente ellos culpan al Estado de que no se mete mucho en todo esto, como que no está haciendo la pega, por decirlo, ¿ya? Por lo tanto, ellos culpan a la oligarquía de toda esta situación y están proponiendo que haya un cambio de leyes, que haya mayor protección para la gente, que el Estado se haga cargo. Eso está proponiendo el liberalismo, ¿ya? Y también hay otro movimiento que se llama el social cristianismo. Y ellos claramente se basan de todo lo que está diciendo el Papa. En ese momento el Papa se llama León XIII y él realiza una encíclica. ¿Qué significa la encíclica? Finalmente es una carta que él escribe para todo el mundo, para toda la comunidad cristiana sobre todo, en donde establece los principios que debe tener un buen cristiano, ¿ya? Y esta encíclica, Rerum Novarum, ¿ya? Propone de que haya más justicia social, de que haya una convivencia armónica, de que finalmente las clases sociales, sea clase alta, clase media, clase baja, puedan resolver los problemas entre sí de forma armónica, de alguna forma pacífica, ¿ya? Como que él está proponiendo de que se puede vivir en paz, eh, pero como que haya un poquito más de conciencia social, ¿ya? Esto es súper idealista lo que está proponiendo, pero hay muchos que siguen esta corriente, ¿ya? Y hay otra corriente un poquito más extrema, más radical, que el anarquismo, y ellos plantean que la solución a la miseria del pueblo, a la miseria que están teniendo estos sectores populares, ¿ya? Está en la unión de los trabajadores, ¿ya? Y que luchen, que haya una acción directa en contra del Estado. Ellos están proponiendo la vía armada a través de la fuerza, que haya una revolución, una rebelión, ¿ya? Que finalmente los trabajadores se unan para de alguna forma acabar con el sistema, y estar en margen del Estado, que como que tienen la culpa de todo esto, son más radicales, ¿ya? Que de alguna forma quieren acabar con todo de raíz, ¿ya? Y el otro es el socialismo, y el socialismo de alguna forma lo que busca es de que el Estado administre la sociedad y la economía, que el Estado se haga cargo de toda la problemática, ¿ya? Afirma de que el bienestar de la comunidad depende de la administración del Estado, ¿ya? El Partido Socialista hasta el día de hoy propone ellos también de que el Estado, como que lo privado acá es como la peste. El Estado como que debe hacerse cargo de todas las cosas, como que el Estado debe direccionar, administrar, el Estado debe ser como el papá del pueblo, por decirlo, ¿ya? Ellos lo que proponen es de alguna forma acabar con el mundo privado, como que no tenga tanto poder, como que el Estado tenga el protagonismo, que el Estado sea el protagonista de todo. Eso es lo que propone el socialismo. Y el comunismo, ahí tenemos las imágenes de los partidos actuales, ¿ya? La corriente comunista busca de que estos problemas sociales es necesario una sociedad sin clase. Pues ellos proponen derechamente, al igual que los anarquistas, la lucha, pero ellos proponen la lucha de clase y ellos pretenden de que la propiedad privada deje de existir, que haya la sociedad comunista. El comunismo propone finalmente de que no haya Estado, en definitiva. Ellos proponen de que el Estado no debe existir a la larga, ¿ya? El comunismo propone de que no debe haber clases sociales, como que todos deben ser igual, ¿ya?
Para que no haya clases sociales, primero tenemos que luchar contra la burguesía y que la burguesía finalmente es el culpable de todos los problemas. ¿Ya? Y una vez que se termina ese dominio de la burguesía con el proletariado, finalmente vamos a llegar a la sociedad comunista. ¿Ya? Son propuestas ideológicas, filosóficas, desde el punto de vista religioso, que están obviamente propuestas, están proponiendo soluciones a las problemáticas del el proletariado. Están proponiendo estas soluciones para los sectores populares, pero solamente son propuestas, son teorías. ¿Ya? Finalmente no hay nada concreto en esto. ¿Ya? Y frente a todas estas propuestas que están realizando de todos los sectores políticos, de la religión, eh, chuta, pero ven que están ahí como discutiendo, están proponiendo cosas, pero al final los problemas siguen igual. Por lo tanto, la clase proletaria se está de alguna forma organizando, se están organizando, están exigiendo nuevas demandas. Imagínese, por ejemplo, usted tiene que entender de que hoy en día hay un montón de problemas que están ocurriendo acá en Chile, hay un montón de problemas. Y claro, los políticos y todos ahí, los expertos que le llaman, entre comillas, se están ahí perdiendo el tiempo, discutiendo. ¿Y qué es lo que está pasando con el pueblo? El pueblo está sufriendo, por lo tanto el pueblo de alguna forma sale a manifestarse, marcha, huelga, ¿ya? Eso es lo que también está ocurriendo en este periodo del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Entonces, las expresiones de descontento de estos problemas eh, finalmente se van a materializar en lo que son las huelgas, chiquillos. Va a haber un montón de huelgas en este periodo. Hay organizaciones de obreros, se están organizando, se están unificando, porque finalmente están viendo de que la clase alta se está enriqueciendo y ellos cada vez se están empobreciendo, están empeorando su situación. Por lo tanto, van a comenzar las primeras huelgas. ¿Ya? Y acá tenemos cuatro huelgas que son importantísimas, que son a inicio del siglo XX, ¿ya? 1903 Valparaíso, 1905 en Santiago, 1906 Antofagasta, 1907 Iquique. ¿Ya? La más conocida por muchos es la de Iquique 1907. En todas estas huelgas, el Estado chileno utilizó el ejército para reprimir violentamente y hubo muchos muertos. ¿Ya? Acá en Santiago conocía en la de 1905 la huelga de la carne, ¿ya? En donde están cobrando un impuesto al ganado, a la carne de Argentina, y finalmente esto permite, claro, van a subir los impuestos, pero finalmente las clases populares, el proletariado, no va a tener mucho acceso a consumir carne. Por lo tanto, esto lleva a un descontento total, donde hay saqueos, al igual que hoy en día saqueos, ¿ya? Destrucción de iluminación, lo mismo que hacen hoy en día que destruyen la iluminaria, destruyen los semáforos. Las calles quedan totalmente atacadas. Y frente a esta situación se envía al ejército. ¿A quién? A reprimir para instaurar el orden. Y en Valparaíso lo mismo, y en Antofagasta lo mismo, en Iquique lo mismo. Ahora vamos a ver algunas imágenes de esto. Por ejemplo, acá tenemos obreros muertos en la huelga de Valparaíso del año 1903. Para que más o menos vaya visualizando qué es lo que pasó frente a estas huelgas. Claramente no va a ser como hoy en día que, claro, tenemos muertos hoy en día, pero el número es totalmente mínimo a este periodo. Acá tenemos unas imágenes del ejército que está restableciendo el orden en 1905 en Santiago después de la huelga de la carne. ¿Ya? Que lo que pasa es que el presidente de la época se vio totalmente sobrepasado frente a lo que estaba pasando y llamó urgentemente al ejército. ¿Y por qué ejército? Porque en este momento todavía no existe carabinero. Carabinero empieza de 1927 en adelante. ¿Ya? Acá tenemos la matanza de Plaza Colón, una imagen que muestra esta huelga de Antofagasta. Tenemos algunas imágenes de este periodo todavía. Y acá tenemos la matanza de Santa María en 1907. Vemos que también se envía el ejército.
obreros que están exigiendo descanso dominical, que están exigiendo mejoras laborales, y finalmente la respuesta del Estado chileno es la represión y la muerte. Chiquillos, para finalizar, porque ya llevamos 55 minutos, bueno, hay que entender de que esto que estamos revisando son problemáticas que afectaron a Chile a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Ya? Está el tema de la cuestión social. ¿Ya? El Estado chileno está tratando de responder, pero finalmente no resuelve las temáticas. ¿Ya? Está tratando de mejorar algunas cosas, sí, mejoran algunas cosas, pero nunca va a ser satisfactorio. ¿Ya? Hasta el día de hoy tenemos problemas de vivienda. Hasta el día de hoy tenemos problemas de salud. ¿Ya? Hasta el día de hoy tenemos problemas con respecto al agua. Por lo tanto, hay un montón de cosas que se mantienen y claramente hay mejoras. No hay que ser tan pesimista en esto, igual ha habido mejoras. Pero finalmente las clases populares son las que siempre están en desventaja. ¿Ya? Imagínense, chiquillos, ahora estamos con el tema del coronavirus. ¿Ya? Tenemos un montón de problemas y el Estado chileno solamente responde con bonos, el bono COVID-19. Y usted piensa que hay muchas familias que están quedando sin trabajo, sus padres están quedando sin trabajo, ¿ya? No tienen a dónde más, imagino con toda esta situación buscar trabajo más complicado porque no se puede circular bien, hay comunas en cuarentena, ¿ya? ¿Y usted cree que con 50.000 pesos vamos a solucionar las cosas? Entonces, hay un montón de problemas, chiquillos, que están ocurriendo hoy en día y que imagínense usted cómo era hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás era peor la cosa, ¿ya? Sobre todo para los sectores populares, ¿ya? Que están muriendo para exigir mejoras laborales. Están muriendo de alguna forma para exigir derechos que hoy en día ya gozamos, pero todo lo que nosotros tenemos hoy en día en cuanto a la legislación ha sido producto de estas huelgas, producto de esta lucha que han tenido los obreros, ¿ya? Para intentar mejorar las condiciones laborales, chiquillos. Así que un poquito reflexiones finales para de alguna forma comprender lo que pasa hoy en día, ver lo que pasaba antes, ¿ya? Así que, chiquillos, revisar el video 1 y este video para poder realizar la evaluación que les voy a mandar, ¿ya? Les voy a mandar una evaluación eh, que tiene que ver con preguntas de desarrollo que tienen que responder en el mismo archivo Word. Son alternativas y también tenemos un apartado como de verdadero y falso, pero tienen que colocar la X nomás si son verdaderas. ¿Verdad? Las falsas no se rayan. Así que cualquier duda o consulta me escriben al correo electrónico. En la misma evaluación figura mi correo electrónico, que también te lo puedo decir, es brian.sotoc@gmail.com. Chiquillos, espero que estén bien. Mucha fuerza en estos momentos complicados en nuestro país. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Si tienen algún problema, si no tienen acceso a internet, me avisan, porque ya me han avisado algunos. Y espero que estén bien, chiquillos. Saludos a todos. Éxito.